Shalom. Primero, como siempre, queremos dar toda la base, gracia y honra a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakodash. Dobles honores a los apóstoles de la Gambia del Molino y un saludo a todos los hermanos de las 12 tribus dispersos por todo el mundo trayendo esta palabra en verdad y en sinceridad. Una vez más, por el Espíritu de Yahweh Bahashem, otro aquí en el camino. Pues, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más que estar pensando en Yahweh Bahashem? Ahorita de repente me viene a la cabeza la educación de los hijos. Pues hay que poner el botón de grabar y hablar un poco de eso, porque el asunto es si la educación de los hijos no está aderezada con el temor a Yahweh Bahashem, entonces mala educación. Si la educación que estás impartiendo a tus hijos no está fundada en el temor al verdadero poder, entonces mala educación. Si estás dejando que el sistema, que las escuelas públicas o privadas eduquen solamente a tus hijos y tú no te ocupes de la educación, entonces mala educación. Y no me importa en qué país estés, porque a veces nada más señalamos con el dedo ahí a Babilonia, que es el gran epicentro de toda esta maldad, lo cual sigue siendo cierto y así será. Pero como dice el dicho, por acá no cantan mal las rancheras. Acá también el sistema educativo público y privado también cada vez están aproximándose más a decirle a tus hijos qué es lo que tienen que pensar, y deja que les enseñaran historia o geografía o lo que sea. Eso, como sea, uno puede complementar más tarde esa educación, pero en edad estudiantil, cuando te hablan de sexualidad, cuando te hablan de estos grupos de minoría, cuando te empiezan a hablar de respeto, cuando te empiezan a hablar de derechos humanos, mucho cuidado, porque no estamos diciendo que tengas que fomentar odio, discriminación o malos tratos. Claro que no. Enseña el respeto. Ni modo, estás en una esclavitud, tienes que comportarte de cierta manera con autoridades. Si estás en una escuela, pues ni modo, el maestro o el director o como se llame. Si estás en un no sé, si vas a un banco, pues ni modo, también hay que respetar ciertas reglas, ciertas normas. Pues sí, ni modo de que no se incumpla, sobre todo cuando no está en tu ámbito. Pues simplemente lleva esas cosas en paz, dale al César lo que es del César. Dice el dicho: a la tierra que fuereis, haz lo que viereis. Y eso fue en un español muy antiguo, pero es a donde quiera que vayas, pues compórtate. No estamos diciendo que no se eduque en ese sentido. Es más, esa educación tiene que ir enfocada a eso, la educación de los hijos, fundados en el respeto, en el temor a Yahweh Bahashem. Tienes que enseñarle eso. Hay ciertos entornos en los cuales tienes que simular, tienes que mimetizarte con las reglas, con el entorno. No tienes que andar llamando la atención. Lleva un perfil bajo, suplica a Yahweh Bahashem, resiste, cuestiona, no las cosas que tú escuchas de otro infeliz pagano, por más que tenga una educación psicopedagógica,
que es que para educar, que es que te dicen, no, pues es que este maestro es licenciado en pedagogía. Esa palabra griega, paidos, niño, y gogos, el que enseña a los niños, ¿no? Mucho cuidado con esas analogías y con esas responsabilidades, porque lo que no se puede probar es qué tan espiritual, qué tan temeroso al verdadero poder es ese profesor o esa profesora en la cual te confías para que eduquen o para que le metan ideas a tus hijos. Por eso los hijos siempre tienen que estar conscientes de que esta educación es material, esta educación le pertenece a este mundo. Esta educación está manipulada, está cargada hacia las ideas de un sistema. Pero en cambio, si el hijo, la hija, entienden que hay un poder superior, Yahweh, Bahashem, Yahweh, al que le pertenece todo, y aún este sistema corrupto es un componente, es un elemento para probar al electo. Si lo entiendes de esa forma, si lo alcanzas a procesar de esa forma y el hijo lo entiende, entonces entiendes que estamos en un sistema de esclavitud, sí, claro, y que tiene que ser tomado y manejado con reserva, claro que sí, porque entonces sabes que no todo lo que brilla es oro. Entonces ahora puedes entender que la diferencia, que los dados están cargados, que el sistema va a tratar de manipular a su favor. Entonces, claro que sí, entonces el niño es capaz de ir diferenciando. Pero si al niño, al joven, a la niña, a la joven, dejas que el sistema lo eduque, dejas que sus experiencias las agarre de su misma generación perversa y podrida, pues entonces no te quejes de los resultados. En la teoría de la computación, cuando yo estudiaba, uno de los algoritmos más básicos a la hora de la programación era el clásico garbage in, garbage out. Si metes basura, sale basura. ¿Por qué crees que Yahweh Shai decía eso? No es lo que entra. Y no se refería a la comida, para que lo leas ahí en Mateo. Creo que es Mateo 10. No es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Una vez que lo procesaste, hay que ver, es una buena analogía de Yahweh Shai, que les digo, es exactamente como los alimentos. Tú puedes comerte una manzana, puedes comerte un pedazo de pan, pero una vez que entra a tu organismo, el cuerpo a través del estómago o los intestinos van a absorber los nutrientes. Y lo que ya no sirve se desecha por la letrina. Pues lo mismo aquí. Es lo que se queda en el organismo, es lo que se queda en tu mente. Porque a la hora de que una persona se expresa, a la hora de que una persona está
explicando o comportándose de tal o cual forma. Ahí es donde te das cuenta de qué fue lo que absorbió. Ahí te das cuenta si asimiló su forma de actuar, te das cuenta si fue sensato o si fue insensato. Pero si no hay estos componentes nutritivos, si no hay este temor a Yahweh, si tú no le das esta historia, si tú no le cuentas este entorno en el que estamos, esta esclavitud, cómo hemos crecido en este lugar, cómo regresamos varias veces aquí en este lugar, cuál tiene que ser su comportamiento, los juicios, si no le dices de los juicios que Yahweh trae a cada paso, cada minuto, en cada lugar, esa es la obra de sus manos. Así es como Yahweh corrige, se comunica en esta tercera dimensión. Si no das ese contexto, entonces su educación va a estar basada en la televisión, su educación va a estar basada en lo que le dice su sistema educativo, su educación va a estar basada en lo que ve en sus redes sociales del proletariado. Vaya fundamento, vaya cimientos para su educación. Y más ahora, este sistema que hace que todo el sistema sea afeminado. Ya ves cómo está este entorno de estas llamadas fem y luego istas, que a fuerza dicen que este sistema patriarcal, que es el que ha llevado a todos los problemas. No es el sistema patriarcal, es el que tiene el poder ahora, que lo ha torcido así. La misma escritura ya lo decía en este tiempo. Las mujeres van a tratar de dominar. ¿Por qué crees que Yahweh desde el principio le dijo a la mujer? Ni más. Vas a tratar de dominar a tu hombre, pero vas a chocar contra la pared. Ahora que mucha igualdad y que mucha que igualdad de género y que igualdad de oportunidades laborales y quién sabe qué. Todas estas falacias, porque para lo que les conviene sí. Para donde hay dinero, ahí sí quieren. ¿Cuántas mujeres campesinas hay? Hay un montón, pero ayudan a sus hombres. Eso es otra cosa. Pero que puedan tomar la iniciativa. ¿Cuántas mujeres soldados hay? ¿Cuántas mujeres con estos trabajos de alto riesgo hay? Para eso sí no quieres la igualdad. La quieres para lo que te conviene, para lo que tus intereses mundanos y mezquinos te dicen. La educación basada en redes sociales, nada más imagínate. En la generación pasada, digamos hace una generación, qué redes sociales ni qué nada tu entorno escolar era lo único que podías tener como contacto, si gustabas, y si no, nada.
cuando la televisión era un privilegio para poder ver un programa, para poder ver una película, una serie. Y solo, si el papá lo autorizaba, o solo, si la televisión estaba desocupada. Antes no era como ahora, que en cada cuarto, cada niño tiene 2, 3 dispositivos conectados al internet, ¿no? Y está hasta en simultáneo. Mientras que ve su película del Netflix, anda viendo a ver qué le están diciendo, qué mensaje está mandando. Antes, cuando el teléfono era para una función de avisar algo, de mandar un recado, de saludar al abuelo, a la familia. Y ahora esa tecnología, esa idolatría tecnológica, absorbe el tiempo, absorbe la mente de esta generación. ¿A dónde van a parar? Y también es juicio. También, porque de esa última generación solamente una pequeña porción va a ser la que va a ser educada, va a ser la que va a ser indicada, que se dé cuenta de lo que está pasando. Y los demás ahí se van a quedar en esa trampa perfecta. De esas mugrosas redes. Atrapaditos ahí. Y se puede evitar, a veces no puedes evitar que el niño se conecte a las redes sociales. Claro que no, pues ni modo. No puedes evitar que sea educado por el profesor, sí, también a veces no puedes, ni modo. Por eso tienes que estar seguro de estar metido en la educación y no encargarle a otros lo que es la obligación del padre. En este sistema y en muchos países, lo que debería hacer el padre es sacar a sus hijos del sistema educativo y educarlos por uno mismo, como era antes. Por eso había esta diferenciación. ¿Por qué crees que Yahweh Shai? La escritura no lo dice, pero es lógico en esta vida cotidiana. José, su padre carnal, su padre en la tierra, el que puso la semilla dentro de la mujer María, para que él viniera aquí por obra del Espíritu Santo. Era de oficio carpintero. Claro que Yahweh ya iba a aprender el oficio, el arte de la madera, las mediciones, la creación, la ingeniería de la carpintería, porque ser carpintero no te creas que nada más es así como barrer o... No, para ser carpintero hay que tener conocimiento de la geometría, hay que tener conocimiento de matemáticas, ángulos, hay que tener esa ingeniería de cómo ensamblar, de cómo hacer algo funcional. Y ahí lo aprendió. Por eso hasta cuando iba a profetizar ahí a Belén, le decían, pues, pero si lo conocemos, pues si ese es el hijo de José, ahí el de la carpintería, la nueva esperanza, ¿no? Alguno de esos israelitas, pues sí, él es el que nos llevó la semana pasada en su camioneta pick-up, el comedor de 10 sillas, ¿no? Y Yahushai, sí, tuvo que aprender ese oficio
de carpintero, sí, pero también estaba recuperando constantemente, repasaba las escrituras cuando iba ahí en el Shabbat a las sinagogas a hablar de la escritura. Para tener presente siempre a Yahweh Bashem Oshai, siempre para ser consistente, para enseñar cómo hacer este ministerio, para enseñar cómo se tenía que educar a los que estaban aprendiendo. Claro que sí. Así que la educación, si no está mezclada con el temor a Yahweh Bashem Oshai, entonces mala educación, deficiente, chafa, mundana. Y el problema es de que eso determina el carácter de ese niño, de esa persona. Si crees que no necesitas del verdadero poder Yahweh Bashem Oshai, si crees desde pequeño que tu conocimiento, que tu envidia, que el ejemplo que te da el mundo va a ser lo que te va a hacer triunfar en este mundo, por eso esta generación fracasada, por eso esta generación que no da una, por eso esta generación perversa, dice la escritura, por eso la generación posterior era peor que la anterior, hicieron peor que sus padres, dice la escritura también, porque no entendieron, no transmitieron esta educación, que es lo que dice ahí en el Deuteronomio. ¿Cuántas veces el Espíritu de Yahweh Bashem Oshai a través de Moisés les dijo, y tienes que repetirles esto a tus hijos y a los hijos de sus hijos para que no se les olvide? El mismo Yahweh Oshai les dijo, ¿por qué crees? El mismo Yahweh Bashem Oshai les dijo, ¿por qué crees que no saqué a todos estos mugrosos paganos de entre ustedes ahora que les repartí las tierras? Era para que la siguiente generación todavía recordara y diferenciara entre el pueblo elegido y la demás chusmita. Dice específicamente para que no olvidaran a estos que no habían vivido las guerras, de cómo los iban a expulsar, de cómo los habían tratado. Dice, por eso no los eliminé, para que tuvieras un ejemplo, un escarmiento, para que todavía les dieras el ejemplo a tus hijos. Y repíteselos una y otra vez, cuando andes en el camino, cuando vayas, cuando vengas, cuando descanses, cuando te levantes, cuando comas, cuando cagues. Nada más imagínate esa gente que, porque ahí está, porque son ejemplos de la vida cotidiana. ¿Cuánta gente de esta le da gracias a Yahweh Bashem Oshai hasta porque pudieron cagar u orinar sin dolor? Nada más imagínate de esta gente que padece hemorroides o de que tiene algún tipo de las llamadas piedras en el riñón o de que tiene algún tipo de problema en la próstata, que hasta orinar es una verdadera sufrimiento. Pero esta gente como caga y como orina así sin ningún problema, pues entonces creen que así es, creen que pues ese tipo de cosas son los ejemplos que le tienen que servir a tus hijos, de saber que hay un verdadero poder que permite, que juzga, que aplica en base a tu comportamiento. Yahweh Bashem Oshai así es, él es consistente. Él dice, tú cumple y yo cumplo, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Dice la escritura, Yahweh Bashem Oshai siempre ha tenido la mano extendida, nomás nosotros de brutos que no hemos correspondido, porque te distraes.
los hijos se distraen con todo lo que el sistema les ofrece. Eso se llama pajarear. Andan pajareando. ¿Por qué crees que a las mulas les tenían que poner el tapaojos para que se concentraran en el camino? Porque cualquier cosa los alteraba, los distraía y perdían el paso, perdían velocidad, perdían fuerza a la hora de que estaban amarrados a las yuntas. Por eso decían, esta es una mula pajarera, porque si no llevaba el tapaojos se distraía fácilmente, y si la llevabas en una yunta con otra mula, pues perdía el paso, no iba consistente, entonces no se puede arar, no puedes jalar la carreta. Esas cosas sirvan de ejemplo. El hecho de que haya alimentos, el hecho de que haya el clima, que todavía llueva. En el Deuteronomio 28, Yahweh Hashem se los dijo, si tú cumples, entonces todavía voy a hacer que las lluvias, que tengas las lluvias tempranas y las lluvias tardías. A tus hijos cualquier cosa, comparándoles cómo era cuando tú eras niño, comparándole todas las limitaciones o las cosas que tú tuviste y dándole gracias y gloria a Yahweh Hashem, que es el dador, el que te da. El recordarles a los hijos que no son tus posesiones, no es tu Xbox, no es tu mochila, no es tu computadora, no es tu casa, no es tu cama. Eres tan solo un usuario de las cosas de Yahweh Hashem. Yahweh Hashem tiene tanta misericordia que te las presta para que las administres. Si tú estás escuchando este video y tienes hijos, entonces el hijo tiene el privilegio de tener un cuidador, un papá sanguíneo, el que puso la semilla, que tenga una madre también, que le dé consuelo, que le ayude. Entonces también de eso tiene que estar agradecido, porque aquí como israelitas todos somos parte del pueblo de Yahweh Hashem. Al final de cuentas, todos somos parte de una nación. Y el ser padre de un israelita o de más israelitas no es que yo soy tu padre, ¿no? Es la asignación de una responsabilidad, porque al final somos hermanos en el reino. No va a haber de que tu papá biológico sea tu padre, va a ser tu hermano. En el espíritu vamos a ser iguales. Pero aquí tenías que pasar por una prueba. Aquí Yahweh Hashem te dio a esos hijos, porque el Señor te dice, vamos a ver qué rayos vas a hacer. Vamos a ver qué cuentas me vas a entregar. Porque el Señor no solamente asigna riqueza económica, o no solamente te da cosas materiales. A ver qué haces con una casa, con una inversión. A ver qué haces si te doy un caballo o una casa de playa. ¿Qué vas a hacer si te doy un terreno para cultivar? No, también te da los hijos y también te dice, vamos a ver qué cuentas me vas a dar de estos hijos. ¿Qué educación les diste? La palabra educación, lo que sale de adentro. ¿Qué salió de adentro? ¿Qué resonó en la cabezota de tus hijos? ¿Qué escuchó de ti? ¿Contrarrestaste el sistema? Porque no puedes evitar que los hijos oigan, capten y agarren lo que escuchan en su entorno, cualquiera que sea social, político, religioso,
deportivo, educativo, de la escuela, lo que sea. No puedes evitar que ni modo que tengas al niño encerrado en tu casa todo el día, todos los días de su vida. Sin televisión, sin radio, claro que no. Hay que ser realistas. Pero tiene que haber el componente de compensarlo. Lo que no recibe del sistema lo tiene que recibir de ti. El temor a Yahweh Bashem Oshai es el principio de la sabiduría. Debemos estar temerosos porque no somos más que insignificantes componentes de la creación de Yahweh Bashem Oshai. No hay tal cosa como que nosotros nos determinamos y somos y hacemos. Claro que no. Yahweh Shai les dijo, cuando la mujer fue a ponerle el perfume, los aceites a Yahweh Shai antes de la Pascua, antes de su muerte, ungió a Yahweh Shai y secó con sus lágrimas y con sus cabellos y les dijo, esta mujer hizo lo correcto porque yo ya no voy a estar entre ustedes. Porque ya sabes, el clásico reclamo del israelita, ¿no? No, pero es que con esa botella la pudimos haber vendido en el mercado y sacar unos cuantos dolaritos y repartírselos aquí entre la chusma, ¿no? Y les dijo, pues, sí, nada más que pobres siempre vas a tener, jodidos siempre va a haber aquí, te lo garantizo, porque cada quien va a estar pagando las que debe aquí, así que jodidos siempre va a haber. Y ese es el asunto. El asunto es que también tienes que utilizar lo que pasa aquí para educar. Niño, date cuenta de dónde te puso Yahweh Bashem Oshai, en qué entorno, porque te pudo haber dispersado en otro país, te pudo haber puesto en una condición más difícil, te pudo haber hecho tener una niñez muy infeliz, llena de super carencias, llena de hambre, llena de falta de todas las cosas. Y mira dónde te ha puesto. Siquiera en un entorno donde había un padre consciente, una madre consciente de la presencia de Yahweh Bashem Oshai. Y esa es una gran bendición que usted como nueva generación tiene que entender y transmitir a la que sigue, si es que Yahweh Bashem Oshai lo permite. Ojalá y que esta generación Z ya sea la última. Ya nos vemos en el reino. Ya que no vengan más. Ya estuvo. Pero por eso el componente de educación, los padres tienen un papel fundamental. Y Yahweh Bashem Oshai te está guachando, como dicen los hermanos de Los Ángeles, en ese extraordinario español. Han dominado el español de una forma hermosa por el espíritu de Yahweh Bashem Oshai. El Señor te está guachando y te va a pedir cuentas. Si infundiste el temor a Yahweh Bashem Oshai entre tus hijos, si les diste buen ejemplo. Otra vez, esto no se trata nada más de hacer videos y aquí poner y dar el sermón y citar escrituras. No, eso sería lo de menos. El asunto es que con tus hijos tienes que dar el ejemplo de vida cada minuto y ser auténticos. Porque tampoco no vas a ser un hipócrita, porque hay mucho mojigato que dice, no, yo delante de mis hijos no digo ni una sola grosería. O no, yo no hablo de religión ni de política delante de ellos, que ya cuando crezcan y que tengan su propio criterio. Esa es mucha irresponsabilidad y mucha hueva de no tocar los temas álgidos. Lo mismo la sexualidad. No, hay hasta que les enseñen en la escuela. Yo me limito. No, pues no te limites. Por eso estás como estás. Y por eso tus hijos van a ser peor. Pero ahí está, nada más era esa idea. Con eso vamos a dar toda la base, gracia y honra a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rahakodash.
Dobles honores a los apóstoles de la Gran Vía de Molino y un saludo a todos los hermanos. Con eso, hasta la próxima. Shalom.